Ley de la Cinematografía Nacional. Artículo 24. El propietario o arrendatario de las salas de exhibición cinematográfica estará obligado a la correcta instalación, conservación, mantenimiento y seguridad, así como la apropiada proyección de las obras cinematográficas. Artículo 25. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, establecerá una política de estímulo para la recuperación y mejoramiento de las salas de exhibición cinematográficas. Artículo 26. Toda obra cinematográfica o audiovisual, previamente a su distribución, comercialización y exhibición, deberá someterse a la clasificación correspondientes por grupos de edades ante el Centro Nacional Autónomo de la Cinematografía, CENAC. El reglamento establecerá el procedimiento a seguir para dar cumplimiento a la presente disposición. Todo ello sin menoscabo de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Artículo 27. Los exhibidores deberán proyectar en todas sus salas cortometrajes venezolanos de estreno, no propagandísticos o publicitarios. Del mismo modo, deberán proyectar los avances de películas, trailers, de las obras cinematográficas o audiovisuales de producción nacional o internacional que estén próximas a exhibirse. De igual manera, deberán hacerlo con los noticieros de producción nacional. Artículo 28. Los distribuidores no podrán condicionar o restringir el suministro de películas a los exhibidores y comercializadores, ni la adquisición, venta, arrendamiento o cualquier otra forma de explotación de películas pertenecientes a una misma distribuidora. Las violaciones a esta disposición estarán sujetas a la ley especial relativa a la competencia económica. Capítulo 4. De la cuota mínima de copiado. Artículo 29. Cada distribuidor deberá realizar en el país una cuota mínima de copiado, no menor al 20% del número de copias de las obras cinematográficas extranjeras que comercialice. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, establecerá en el cuarto trimestre de cada año la cuota del copiado para el siguiente año, con base al número de copias de obras cinematográficas exhibidas en los 12 meses anteriores y la capacidad de copiado de los laboratorios nacionales. Esta disposición no se aplicará a aquellas obras cinematográficas calificadas por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, como de relevante interés artístico y cultural. Capítulo 5. De la comercialización. Artículo 30. Toda obra cinematográfica venezolana tendrá garantizado su estreno. A los efectos del carácter preferencial de las obras cinematográficas venezolanas, se establece una cuota mínima de pantalla anual variable para las obras cinematográficas venezolanas de estreno, de la forma siguiente. 1. Para los complejos cinematográficos que cuenten con más de 5 pantallas, el equivalente a 12 semanas cine. 2. Para los complejos cinematográficos que cuenten entre 2 y 5 pantallas, equivalente a 6 semanas cine. 3. Para los complejos cinematográficos que cuenten con una pantalla, el equivalente a 3 semanas cine. 4. Estas cifras serán de obligatorio cumplimiento siempre y cuando exista suficiente producción de obras cinematográficas venezolanas de estrenos para alcanzarlas. La permanencia mínima de exhibición de las obras cinematográficas será de 2 semanas cine. El exhibidor, el distribuidor y el productor podrán conjuntamente acordar el traslado de una pantalla a otra de una película venezolana determinada sin que esto se considere falta a la norma. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, deberá aprobar dicho acuerdo. Artículo 31. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la distribución de obras cinematográficas en el territorio nacional tienen la obligación de distribuir un mínimo de 20% de obras cinematográficas venezolanas
del total de las obras a ser distribuidas en cada año fiscal. En caso de insuficiencia de productos nacionales, la cuota establecida se cumplirá con obras cinematográficas extranjeras de carácter independiente o alternativa, de relevante calidad artística y cultural, certificadas por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. Artículo 32. Por concepto de renta fílmica, el exhibidor cancelará al distribuidor un porcentaje mínimo proporcional sobre la entrada neta en taquilla, con base a los siguientes parámetros. 1. Cuando la obra cinematográfica nacional, durante cualesquiera de las 2 primeras semanas cine, recaude una cifra igual o superior al 10% por encima del promedio de la sala, la liquidación de la renta fílmica será una cifra equivalente al 60% de la entrada neta de taquilla. 2. Cuando la obra cinematográfica nacional, durante cualesquiera de las 2 primeras semanas cine, recaude una cifra que oscile entre el promedio de la sala y el 9,99% por encima del promedio de la sala, la liquidación de la renta fílmica será una cifra equivalente al 50% de la entrada neta de taquilla. 3. Cuando la obra cinematográfica nacional, durante cualesquiera de las 2 primeras semanas cine, recaude una cifra por debajo del promedio de la sala, la liquidación de la renta fílmica será una cifra equivalente al 40% de la entrada neta de taquilla. 4. Cuando la obra cinematográfica nacional, durante la tercera semana cine, recaude una cifra igual o superior al 15% por encima del promedio de la sala, la liquidación de la renta fílmica será una cifra equivalente al 50% de la entrada neta de taquilla. 5. Cuando la obra cinematográfica nacional, durante la tercera semana cine, recaude una cifra inferior al 15% por encima del promedio de la sala, la liquidación de la renta fílmica será una cifra equivalente al 40% de la entrada neta de taquilla. 6. La liquidación de la renta fílmica de la obra cinematográfica nacional a partir de la cuarta semana cine será de un 40%, salvo acuerdo en contrario entre el exhibidor, distribuidor y el productor, que deberá ser aprobado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. La liquidación de la renta fílmica que se acuerde en ningún caso será superior al 50% ni inferior al 30% de la entrada neta de taquilla. Parágrafo único. La liquidación de la renta fílmica entre el distribuidor y el productor será regulada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, mediante resolución dictada con participación de las partes involucradas. Artículo 33. Por concepto de renta fílmica de las obras cinematográficas extranjeras, el exhibidor cancelará al distribuidor un porcentaje proporcional sobre la entrada neta. 1. Los distribuidores recibirán por concepto de la renta fílmica de la obra cinematográfica extranjera no especial un porcentaje entre el 40% y el 50% de la entrada neta. 2. Los distribuidores recibirán por concepto de renta fílmica de la obra cinematográfica extranjera especial exhibida en las ciudades principales hasta un 60% de la entrada neta de su primera semana y en la siguiente semana cine un porcentaje de la entrada neta con base a una escala descendente desde el 50% hasta el 40%. 3. Los distribuidores recibirán por concepto de renta fílmica de la obra cinematográfica extranjera especial exhibidas en las ciudades no principales hasta un 50% de la entrada neta de su primera semana y en las siguientes semanas cine un porcentaje de la entrada neta con base a una escala descendente desde el 50% hasta el 40%. 4. Los distribuidores recibirán por concepto de renta fílmica de todas las obras cinematográficas extranjeras un 40% de la entrada neta que se produzca en las funciones que comience a las 4:30 p.m. inclusive. A los efectos de este artículo, los distribuidores y exhibidores
de común acuerdo, establecerán las obras cinematográficas extranjeras especiales a ser exhibidas por cada año calendario. Artículo 34. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, establecerá la cifra de continuidad en las salas de exhibición. Se entiende por cifra de continuidad el número mínimo de boletos que debe vender una obra cinematográfica en una sala de exhibición para lograr el promedio de dicha sala en una semana cine para continuar sus presentaciones al público. Esta norma se aplica a películas nacionales y extranjeras. Artículo 35. Los responsables de las salas de exhibición cinematográfica deberán llevar un control diario sobre las actividades realizadas. En este se incluirán los boletos de entrada, las películas exhibidas y la programación ofrecida. La información deberá ser remitida al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, el día hábil siguiente a la finalización de cada semana cine. Título 5. De la promoción y el financiamiento de la industria del cine. Artículo 36. A los fines de realizar las funciones de promoción, fomento, desarrollo y financiamiento al cine, se crea un fondo autónomo sin personalidad jurídica, denominado Fondo de Promoción Financiamiento del Cine, que utilizará las siguientes siglas: FONPROCINE, adscrito y administrado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, con el patrimonio separado, el cual estará constituido por los siguientes aportes. 1. Los beneficios netos que se obtengan de las operaciones que se realicen con la utilización de los recursos del Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine, FONPROCINE, así como aquellos que se deriven del arrendamiento, inversión o enajenación de los bienes que constituyen su patrimonio. 2. Los aportes extraordinarios originados de la enajenación de los bienes que por cualquier título posea el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine, FONPROCINE. 3. Los aportes extraordinarios que destine el sector público y privado en cualquier tiempo. 4. Los aportes que se deriven de las contribuciones especiales que se contemplan en el título 8 de esta ley, las cuales serán enteradas y pagadas por los obligados a realizarlo, en la oportunidad que determine esta ley y el reglamento respectivo, en una cuenta de Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine, FONPROCINE, conforme con el procedimiento que se establezca. 5. Los ingresos que generen las actividades de promoción, desarrollo y financiamiento del cine. 6. Los aportes provenientes de la cooperación internacional.